la superficie y el volumen. Manejarse con perímetro y superficie habla de trabajar con figuras planas. Y si yo trabajo con volumen, estamos agregando una dimensión más. Estamos en la cuestión tridimensional. Trabajar con perímetro habla de, por ejemplo, puedo ver el perímetro de esto, que no tiene por qué ser una figura convexa. Yo voy a trabajar con cualquier recinto plano y hablar de un perímetro es hablar del borde, ¿no es cierto? O sea, el perímetro habla de, si trabajamos con fronteras rectilíneas, la suma de los lados. Si trabajamos con figuras que tienen que ver con otro tipo de cosa, va a trabajarse si hablamos de ciertos sectores de los círculos, de los bordes, de las medidas de las fronteras. Yo puedo hablar de perímetro siempre que tenga una figura plana, pero una vez que tenés la figura plana, también podés decir, a ver, ¿cuál es la superficie? La superficie es la medida del área, ¿no es cierto? Interior. Yo puedo pensar en el perímetro, que es el borde, pero en la superficie, que es lo de adentro. Por favor, esto lo tienen que tener bien claro, porque un poco los reclamos que nosotros tenemos de las materias que siguen tienen que ver con estas cosas, la no identificación de esto. Y cuando vos manejas algo que tiene que ver con una tridimensión, ponele una figura que puede ser regular o no, si trabajamos con una figura que no es regular, ¿no? Tiene una base que va para adelante, va para atrás, lo que sea, el volumen es lo que está adentro. O sea, es la medición del aire que cabe adentro. Aire, entre comillas, que está adentro. Pero fíjate una cosa, cuando vos trabajás con perímetros, vas a trabajar, hola Luciana, con lo que nos manejamos en la primaria, que tiene que ver con el famoso CIMELA. El CIMELA es el Sistema Métrico Legal Argentino. Y ese CIMELA habla de metros, habla también de litros, habla de kilos. O sea, no solamente nos manejamos con medidas que tengan que ver con figuras planas, sino también podemos medir otras cosas. Pero si nos manejamos con esto, lo que nosotros pensamos, es decir, si hablo de perímetro, la medida va a ser una medida lineal. Entonces hablaré de metros, ponele. Si hablo de superficie, hablaré de metros cuadrados. Y si hablo de volumen, hablaré de metros cúbicos. Lo que pasa es que hay ciertas equivalencias dentro de las mismas medidas que tienen que ver con este CIMELA, que si vos estás trabajando con medidas muy pequeñas, muchas veces el tema de los metros excede lo que vos necesitas decir. Entonces, si trabajás con medidas muy chiquitas, no vas a trabajar con metros. ¿Con qué vas a trabajar? Con centímetros, ahí estaba Nina, muy bien. Con milímetros, perfecto, Martina. O sea, no solamente voy a trabajar con metros, depende de lo que yo necesite, voy a trabajar con centímetros o milímetros. Cuando vos trabajás con las medidas de superficie, también estás teniendo que ver el contexto. Porque si vos estás en el campo, no vas a hablar de milímetros cuadrados. ¿Te das cuenta? Pero entonces vas a trabajar con las famosas medidas agrarias. Lucero, a ver, decímetro. Decímetro se escribe DM, que tiene que ver con, ahora vamos a ver cuál es la secuencia que nos enseñaron en la escuela primaria y dónde está el método para reducir, entre comillas, de una medida a otra. Por supuesto, yo sé que un metro son 100 centímetros. ¿Qué tal, Aldana? Y la idea es decir que
Si 1 metro son 100 centímetros, vas a trabajar con la famosa regla de 3. Pero para las reducciones, nos enseñaron cuando éramos chiquitos que si yo voy a multiplicar por 100, voy a correr la coma 2 lugares hacia la derecha. Y si yo voy a dividir por 1000, la correré 3 lugares hacia la izquierda. Por lo cual, el método de trabajar con este tipo de medidas va a ser fácilmente el hecho de correr la coma, si vos quieres hacerlo rápidamente. Si no, bueno, trabaja con la regla de 3. También es una forma, lógicamente. Hablábamos de las medidas agrarias que tienen que ver con área, centiárea y hectárea, que también tienen que ver con superficie. Por lo cual, ahora yo rápidamente les voy a hacer una relación del tema de medidas para que ustedes sepan que muchas veces el tema de las medidas tienen que estar en sintonía. Porque si yo hablo de metros y tengo que hacer una cuenta con otra cosa, no puedo mezclar cosas que estén en metros y cosas que estén en centímetros, ¿me entendés? Por lo cual es interesante saber reducir de una medida a la otra. Después hay otro tipo de cosas que se utilizan en el tema de la equivalencia de medidas que tienen que ver con las medidas de volumen. A veces vos podés hablar de un volumen hablando de lo que entra adentro de un cierto sólido y también en cuanto a, por ejemplo, capacidad, también podés hablar de litros. Si vos agarrás, por ejemplo, una botella de aceite de 1 litro, es probable que veas que en algún lugar no dice 1 litro. Puede decir 1 litro, pero también, ¿qué otro tipo de medida encontrás cuando hablas de litros? ¿Hay algo de metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos? A ver si vos ahora no te vas a levantar, pero seguramente cuando hagamos un break o cuando tengas ganas, cuando agarres la botella de aceite, te vas a dar cuenta de que va a decir 1000 centímetros cúbicos. Mililitros, bueno, va a decir 1000 centímetros cúbicos, que es 1 litro. Los mililitros es muchísimo menos mili. Entonces, la idea de las medidas hay que tenerlas claras, porque no solamente vos vas a poder vincular las medidas de volumen con las de capacidad, en este tema de litros y centímetros cúbicos o decímetros cúbicos también, después vemos, y también si vos trabajas con agua destilada, también vas a poder trabajar con la equivalencia del peso. O sea, el agua destilada, 1 litro de agua destilada pesa 1 kilo, pero tiene que ser agua destilada, porque tiene que ver con lo que vos sepas de peso específico y de todas esas cosas. Así que no todos los líquidos pesan 1 litro, pesan 1 kilo. Depende de muchas cosas que por supuesto tienen que ver con física, con química, con un montón de otras cosas. Pero es interesante que vos sepas que las medidas no son cualquier cosa. Y cuando vos vas a física, dígase estructuras, porque estructuras se basa muchísimo en física y matemática, tenés que tener idea de todas estas cosas, porque si vos no manejás unidades, vas a estar en el horno, ¿te das cuenta? Por eso estamos rápidamente reflotando toda esta cosa, que son cosas de la escuela primaria y secundaria. Si vos no lo tenés claro, lo tenés que tratar de reflotar. Ahora yo te voy a anotar este tema de las medidas para que vos lo tengas claro y vamos a tratar de avanzar con todo esto. Mira, te voy a hacer un esquema que te pido que por favor copies, porque ese esquema te va a ayudar ahora a tener claro el tema de las medidas, porque no solamente vos podés medir cosas que tengan que ver con metros, litros o kilos, sino también vas a poder medir unidades de tiempo. Y esas también son medidas. Y en física se usan un montón esas medidas, ¿me entendés? ¿Por qué?
se utiliza el tema de la velocidad, que se puede marcar en kilómetros por hora. Y ahí entonces es donde se mezcla el tema de las medidas lineales de, digamos, longitud y las medidas de tiempo. Por eso el tema de las unidades no es cualquier cosa. El tema de las unidades tiene muchísimo peso en este tipo de disciplinas. El tema de la disciplina, digamos, que ustedes van a abordar el próximo cuatrimestre. Por eso el tema de las medidas, puedo hablar de medidas de longitud, puedo hablar de medidas de capacidad. A ver, antes de poner estas, voy a poner, bueno, sí, pongo estas, dale. Capacidad, dejen 2 renglones o 3. Después puedo hablar de las medidas de peso. Después también estamos teniendo el tema de las medidas agrarias y en longitud puedo trabajar con las medidas de superficie y las medidas de volumen. Por eso teníamos que dejar renglones. Y por otro lado está el tema de las medidas agrarias que tienen que ver con las medidas de superficie, que podemos ponerlas acá en el medio, pero quizás ahora las voy a poner acá. Las medidas agrarias. Y estas medidas son todas medidas que ustedes conocen. Está, digamos, la unidad, que en el caso de las de longitud, vos vas a tener el metro. De las de superficie tenés el metro cuadrado y de volumen tenés el metro cúbico. Cuando hablas de capacidad, la unidad es el litro y en peso la unidad es el gramo, cuidado, no es el kilo. Pero después, teniendo esto, vamos a ver después qué pasa con las agrarias. Al trabajar con esto, vos en la escuela primaria te enseñaron que hay una relación entre el metro, el decímetro, el centímetro y el milímetro. Pero también hay una relación con el decámetro, el hectómetro, el kilómetro. Y hay 2 medidas más. Empecemos por una, el miriámetro. Que esa no, seguramente no la usaste mucho. Lo mismo se trabaja para todas las otras, porque acá yo voy a hablar de decámetro cuadrado, de hectómetro cuadrado, de kilómetro cuadrado, de miriámetro cuadrado. Y para este lado voy a tener decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado. Lo mismo con cúbico. Decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, decámetro cúbico y así con las otras medidas. Hectómetro cúbico, kilómetro cúbico, miriámetro cúbico. Estas cosas te imaginas que no se usan mucho, estas grandes. Porque kilómetro cúbico, imagínate lo que es. Es un cubo que tiene 1 kilómetro de arista. Eso te imaginas que ya ni es tangible. ¿Te das cuenta? Por eso hay una cierta coherencia del uso de las medidas y del contexto en donde yo estoy. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando en química, voy a hablar de medidas muy pequeñas por ahí porque estoy hablando de gotitas de cosas, pero si yo hablo de astronomía, me voy a manejar con otro tipo de medidas. Ahora, el tema de la capacidad y el peso también se trabaja igual. Decilitro, centilitro, mililitro, decalitro, hectolitro, kilolitro y mirialitro. Y acá, decigramo, centigramo, miligramo, decagramo, hectogramo, kilogramo, acá está el kilo, ¿ves? Miriagramo,
quintal y tonelada. Mirá, digamos, son ciertas cosas que están. Pero acá te cuento rápidamente que las medidas agrarias, el hectómetro cuadrado es la hectárea. El hectómetro, acá, el hectómetro cuadrado, si yo voy a hablar de un decámetro son 10 metros, un hectómetro son 100 metros, una cuadra. Pero el hectómetro cuadrado es una manzana, son 100 por 100. Por eso vos decís 30 hectáreas. ¿Y a qué te referís cuando hablas de 30 hectáreas? 30 manzanas, ¿entendés? Manzanas, ¿no? En el solado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? O sea, pero si vos tenés que hablar de 30 hectómetros cuadrados, la gente del campo dice 30 hectáreas. ¿Entendés? Pero entonces, hectárea, acá vos podés decir que la otra medida que le sigue es el área y la otra medida que le sigue es la centiárea. Pero son otra forma de decir. O sea, esto es exactamente lo mismo. Son formas distintas de escribirlo. ¿Entendés? Pero como decíamos antes, hay equivalencias que tienen que ver con el tema de volumen y capacidad. Yo puedo decir que 1 litro son 1000 centímetros cúbicos. Pero como nosotros estamos trabajando con las reducciones, por ejemplo, si vos quisieras decir, a ver, ¿cómo hacer para decir en un problema de física si se te presentan cosas en metros y en kilómetros? Tenés que trabajar en la misma unidad. Entonces, tenés que pensar que si yo estoy teniendo 32 metros y lo tengo que expresar en centímetros, suponete, vas a hacer la famosa reducción de unidades que te enseñaron en la escuela primaria, en donde vos vas a decir metros a centímetros. Entonces, si yo quiero hablar de centímetros, tengo que ver, a ver cómo, por supuesto tiene que ver con la regla de 3, pero la, digamos, acción rápida y mecánica es correr la coma. ¿Cuántos lugares? Lo que diga la tabla. ¿Y hacia qué lado? Y hacia dónde está la unidad donde yo voy. Entonces, si yo sé que estoy, por ejemplo, en metros, digo, estoy acá, en metros. Pero si me tengo que ir a centímetros, tengo que hacer 1, 2. Y corro 2 lugares la coma, ¿entendés? Entonces, ¿la coma dónde está? No está. Y si no está, está atrás. 32 enteros. O sea, me ubico donde está la coma. Y me corro 2 lugares. Metro, decímetro, centímetro. Y ahí terminé. No voy a levantar el lápiz. ¿Qué hago? Pongo la coma. Y recién ahí levanto el lápiz. Pero si yo puse la coma, lógicamente tengo que completar los lugares con 0. Y llegué a centímetro. Entonces, estos son 3200 centímetros. Es lógico. ¿Por qué? Si 1 metro son 100 centímetros, 32 metros son 3200 centímetros. Con la regla de 3 sale, pero esto es rapidísimo, ¿te das cuenta? Entonces vos podés decir, si yo tengo, por ejemplo, 7,4 en cualquiera, tanto los de longitud como capacidad y peso, te manejas igual, porque son medidas lineales. Entonces yo digo, por ejemplo, si yo estoy en decímetros y tengo que ir a kilómetros, voy a hacer lo mismo. Estoy en decímetro. A ver, ¿te animás a hacerlo? Dale, hacelo. Tenés que copiar esto y ubicarte en donde está la coma. Mirar para qué lado te corres y cuántos lugares te corres. Hacelo, a ver si coincidimos. Y decime cuánto te dio en kilómetros. Yo todavía ni me moví, dejé el marcador apoyado en la pizarra. Vos tenés que, antes de levantar el lápiz, poner la coma donde corresponda, pero te tenés que correr, pensando en los lugares. A ver, yo me pongo acá y digo decímetros, estoy acá, decímetros. Y tengo que ir hacia la izquierda, decímetros. Metro.
decámetro, hectómetro, kilómetro. Y ahí, antes de levantar el lápiz, yo voy a poner la coma. O sea, yo me ubicaba en donde estaba la coma antes y voy corriendo hasta llegar a la medida que necesito. Coma. Y ahí voy a empezar a completar lugares. ¿Qué voy a poner? Voy a poner un 0 acá, otro 0 acá, otro 0 acá, y ahí adelante. Ah, esto se me va a superponer. Espera. Decímetro, metro, decámetro, hectómetro, kilómetro. Adelante tengo que poner otro 0. Ahí está. Porque si no, no tiene sentido el número. Entonces es 0, coma, y la coma está acá, y 3 ceros adelante del 74. Y la idea es que, perfecto, Rocío, ahí está. Entonces yo lo que tengo que saber es que cuando yo llego acá tengo que poner la unidad, porque si no pongo la unidad no sé qué es. Entonces esto va a ser kilómetros. ¿Por qué les digo esto? Porque yo, al tener medidas lineales, que son las que están identificadas por metro, litro o gramo, me voy a mover de a un lugar cada vez que muevo la unidad. Pero fíjate lo que pasa cuando vos trabajás con medidas que tienen que ver con cuadrado o con cubo. El trabajo es también con la misma idea, pero corriendo de a 2 o corriendo de a 3. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy diciendo 6,47, por ejemplo, hectómetros cuadrados a metro cuadrado, vos ya estás en una, digamos, línea de medidas que ya no son lineales, son cuadráticas. Y te vas a mover de a 2. ¿Entendés? Por eso, esto va a ser, a ver qué decís, hectómetro cuadrado a metro cuadrado. Hectómetro está acá y me tengo que ir hacia la derecha, acá. Entonces voy a decir 6,47, pongo la coma, el lápiz donde está la coma, y me corro. Estoy en hectómetro cuadrado. Decámetro cuadrado son 2 lugares. Metro cuadrado son otros 2 lugares. Y ahí va la coma. ¿Entendés? Vas de a 2. O sea que la idea es que acá yo ya terminé, puse la coma y entonces tengo que agregar 2 lugares más. Y por supuesto, poner metro cuadrado. ¿Correcto? O sea que si las medidas son de superficie, corres de a 2. Si son de volumen, corres de a 3. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, 16 áreas a hectáreas, vos vas a trabajar con medidas agrarias, que son medidas de superficie. ¿Te das cuenta? Por eso corres de a cuánto. ¿De a 1, de a 2 o de a 3? En las agrarias. De a 2, ahí está, muy bien Nazareno, Martina. O sea que al ser agrarias que tienen que ver con las de superficie, yo digo, ¿dónde estoy? En área. Y tengo que ir hacia la izquierda. Pero, como yo lo que estoy diciendo es que son de superficie, voy a copiar el 16, pongo el lápiz donde está la coma, acá, y me muevo hacia la izquierda. Pero como es una unidad y estoy en medida de superficie, digo área, 2 lugares, hectárea, coma. Y ahí voy a poner el 0. ¿Entienden esto entonces? ¿Cómo nos movemos? Nos movemos de a 1, de a 2 o de a 3. Por eso, fíjate qué pasa con esto. Yo voy a hacer una relación entre litros y decímetro cúbico. O sea que esto es lo mismo, litro y decímetro cúbico. Esto es lo que nos enseñaron en química, en el secundario o en física también. Pero, ¿por qué en la botella de aceite de 1 litro dice 1000 centímetros cúbicos? A ver, a veces no dice 1000, a veces dice 980, porque no tiene todo, tiene un poco menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? También lo vas a ver en los frascos de Casancrem, que dice 430 centímetros cúbicos. ¿No es cierto? Vos fijate.
Y la idea es que ahora vas a analizar todo lo que tenés en la heladera. Entonces la idea es esa, que la equivalencia que tiene que ver con lo que ocupa en el espacio o lo que entra adentro del recipiente. Pero si vos decís 1 litro, a ver, lo voy a poner acá abajo, 1 litro va a ser igual a 1 decímetro cúbico. ¿Pero por qué? Cuando en la botella de aceite yo miro dice 1000 centímetros cúbicos, porque es una medida de volumen que mueve una unidad hacia la derecha. Pero como es de volumen, corro 3 lugares. Por eso voy a decir que pongo el 1 y estoy en centímetro cúbico. Y 1, 2, 3, llegué a decímetro cúbico, a centímetro cúbico, perdón, a centímetro cúbico. Entonces acá le voy a agregar los 3 ceros. ¿Entendés? O sea, todo esto tiene que ver con la vida cotidiana. O sea, ¿por qué en la botella de aceite dice 1000 centímetros cúbicos? Por esto, justamente. Y si es agua destilada, yo voy a decir que esto se relaciona siempre que sea agua destilada. Porque a veces hay compuestos que pesan más. O sea, vos agarrás 1 litro de aceite y seguramente tiene otro peso que 1 litro de agua destilada. Pero yo puedo decir que 1 litro de agua destilada pesa 1 kilo. Y que ocupa en el espacio 1 decímetro cúbico. ¿Qué es 1 decímetro cúbico? 1 decímetro son 10 centímetros, ¿no? Esto en realidad mide, no sé, no mide 10, mide más. ¿Cuánto mide esto? A ver. 12 de lado. Pero si midiera 10, 1 decímetro cúbico es esto, lo que está adentro de este recipiente, ¿me entendés? O sea, si yo digo que esto es 1 decímetro cúbico, ¿puedo pensar que 1 litro de aceite entra acá adentro? Imagina, a compararlo con mi cabeza. ¿Podés pensarlo? Y sí, o sea que 1 litro es 1 decímetro cúbico, que es un poco lo que está identificado en la química y en la física. Bueno, hasta acá nos quedamos con esto. Y por otro lado, lo que les quiero contar rápidamente o reflotar es el tema este de vincular las medidas con las medidas de, ¿cómo se llama? El tema del tiempo. Las medidas de tiempo, que las van a usar bastante, se utilizan en ¿qué unidades, por ejemplo? Medidas de tiempo. Segundos, minutos y horas. Bien. Perfecto. Lucero, Aldana, Vanina. Excelente. Por eso, las medidas de tiempo no se van a vincular con estas que estamos trabajando acá. No trabajan con el CIMELA, Sistema Métrico Legal Argentino. ¿Por qué habla de CIMELA? Porque a veces podés medir en onzas las cosas o en pies. Vos viste los perfumes importados que tienen algo de onzas, OZ, y la idea es que también hay medidas inglesas, hay medidas que se utilizan en distintos países que no son las que se utilizan acá. Por eso el CIMELA habla de medidas legal argentino. Es eso, el sistema métrico legal argentino. Pero cuando vos hablas de tiempo, el tiempo es como universal, digamos. Entonces hablas de horas, minutos y segundos. ¿Qué es lo que también se utiliza cuando trabajas con grados, minutos y segundos? O sea, vos también te podés ir a días y meses, pero horas, minutos y segundos. ¿Y cómo vas a relacionar? 1 hora son 60 minutos. Esto, por supuesto, lo sabemos re. Y esto, 1 minuto son 60 segundos, pero 60 por 60 son 3600 segundos. O sea, esta equivalencia, por supuesto, la sabés desde que sos chiquito. Te esperé 1 hora, claro, pero no te voy a decir te esperé 60 minutos, porque tengo que ser más gil, ¿no es cierto? O sea, en el contexto, la unidad es la que manda.